tal, mis queridos amigos y colegas? Es un placer recibirlos un martes más en este su programa Contador Digital. Su servidora Yadira Albor, en esta ocasión traemos un tema que seguramente pues es el pan nuestro de este mes. No solamente mayo es Día de las Mamás o Día del Contador, sino del reparto de las utilidades para las personas morales. Y este tema ha traído grandes incógnitas en relación con la reforma de la Ley Federal del Trabajo que se hubo el año pasado, con motivo de la transformación de la subcontratación. A mí no me gusta decir que se eliminó la subcontratación, más bien se transformó en el tema de servicios especializados. Y derivado de este tema, la autoridad tuvo a bien modificar una fracción del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que habla acerca de la distribución de la PTU. Pero si me lo permiten, pues vamos a hacer un recuento muy rápido de qué es lo que tengo que tomar en cuenta para este reparto de PTU. Y digo, inicia el reparto porque recuerden que la ley dice que tenemos 60 días después de la fecha en que en teoría se tiene que presentar la declaración anual. Eso quiere decir que las personas morales van a iniciar en este mes de mayo y las personas físicas van a tener el mes de junio para lo que sería el reparto de las utilidades. Y bueno, sin mayor preámbulo, presentación que preparé muy ligera, donde vamos a repasar de manera muy puntual y rápida todo este tema de la PTU, ¿no? Para concluir cómo es que tengo que hacer el timbrado en este 2022 de la PTU del 2021. Eso es muy importante. En este 2022 voy a repartir la PTU del 2021. Es probable que algunas empresas, derivado de la pandemia o del rezago de la pandemia, no hayan tenido PTU, pero no sé cuál sea su experiencia. En mi experiencia, la mayoría de las empresas, si no es que todas, obtuvieron utilidades derivado de la baja en sus gastos de operación por el tema de los home office, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos aquí a platicar un poquito para reafirmar todo este tema. De entrada, ¿quién está sujeto a repartir PTU? Bueno, tanto las personas físicas o morales que tengan a su cargo un trabajador tienen la obligación de repartir PTU, incluyendo la parte de las fusiones, los traspasos o cambia de nombre o razón social, ¿no? O sea, es corta. Si una empresa se fusiona, pues esa empresa que se fusiona sigue teniendo la obligación de repartir PTU. Obviamente, esos establecimientos y sucursales, siempre que se una toda la información, ¿no? O sea, es decir, la PTU no la voy a repartir por sucursal, sino la voy a repartir por toda la empresa, ¿no? Los organismos descentralizados, las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro cuyo ingreso que hubiesen obtenido por la enajenación de bienes. Recuerden que ahí hay una salvedad para estas empresas por la enajenación de bienes. Obviamente, sociedades cooperativas que tengan trabajadores, y todo esto fundamentado en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo y 80 de la Ley del ISR. Pero también tenemos patrones que no están obligados a repartir PTU. ¿Quiénes van a ser estos patrones que no están obligados a repartir PTU? Bueno, de acuerdo al artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, aquellas empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, es decir, aquellas empresas que se aperturaron en el 2021, aunque hayan tenido utilidad, no están obligadas al reparto de la utilidad. La industria extractiva de nueva creación tampoco va a estar obligada. Cuando el capital y trabajo genere un ingreso anual al ISR menor a 300,000, tampoco tiene que repartir PTU.
Instituciones de asistencia privada, estas tampoco, y obviamente el IMSS y las instituciones, en este caso públicas, tampoco tienen que repartir la PTU, ¿no? Entonces, bueno, saber quiénes son los trabajadores a los que tengo que repartirlos. Primero ya tengo claro qué patrón reparte y qué patrón no reparte. Ya que eso lo tengo claro, es ahora a qué trabajadores tengo que darles la PTU. De entrada dice que a todos los subordinados, ya sean nacionales o extranjeros, tienen el beneficio de recibir las utilidades, de acuerdo que al artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, ya sea que el trabajador sea de planta, sea por tiempo u obra determinada y trabaje por lo menos 60 días en el año, o que sea de confianza, salvo que se trate de administradores, directores o gerentes, entonces ellos pues obviamente estarán exentos de acuerdo a otro artículo que veremos más adelante. Ahora, importante que tengo que contabilizar o tomar en cuenta a las mamás y a las papás que hayan estado en periodo de incapacidad temporal y que trabajen al mismo tiempo. Trabajadores eventuales siempre que laboren más de 60 días en el año y ex empleados que hayan trabajado por lo menos 60 días en el año. Acuérdense, ellos también van a figurar en este tema, ¿no? Pero también hay exclusión de qué trabajadores no van a tener derecho. Y en este caso dice que los trabajadores que no tienen derecho al PTU, lo voy a localizar en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, donde habla de que no tienen derecho a PTU los directores, los gerentes generales y los administradores. Los trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 60 días en la compañía, los socios y accionistas de la empresa tampoco van a tener derecho a la PTU, y los colaboradores bajo el esquema de honorarios, porque en realidad ellos no tienen una relación de trabajo subordinado. Entre ellos incluimos los asimilados. La teoría dice que ellos tampoco, porque al final del día son honorarios que solamente asimilan la retención, pues obviamente a este tema, ¿no? Y por supuesto los trabajadores domésticos, en este caso, aun y cuando la autoridad ha hecho lo imposible por proteger a este tipo de trabajadores, ellos tampoco van a, ¿no? Que una casa tuviera utilidad, una casa en realidad siempre tiene pérdida, pero bueno, imaginemos que dentro de este rubro también pudiéramos localizar a los trabajadores que trabajan en oficinas, ¿no? Pero no se les considera como tal trabajadores domésticos, sino más bien de mantenimiento u otro tema por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, derecho a la PTU. Ahora, revisemos cuándo es cuando la tengo que pagar, ¿no? Y bueno, de acuerdo al artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, dice que deberá efectuarse el pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. No dice que se pague, dice que se deba pagar. Esta es una confusión que de repente tenemos porque pues hay empresas que sobre todo cuando hacen su cálculo de coeficientes de utilidad y que se quedaron en el régimen general, pues les conviene anticipar la presentación de la declaración para el tema del coeficiente de utilidad. Pero en este caso habla de la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, no en el que se pagó. Por eso se contabiliza marzo y luego llegamos a mayo, ¿no? Porque tendría que haberla presentado persona moral 31 de marzo, cumplirían los 60 días siguientes a la fecha en que se debió de haber pagado este impuesto, ¿no? Y bueno, obviamente, derivado de esto, pues podemos concluir que las personas
el importe de las utilidades que no se reclamen el año que sean exigibles se van a agregar al reparto de utilidades de el siguiente año, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo tengo para pagarlo? Pues obviamente voy a tener ese año que empieza a transcurrir, ¿no? Entonces, de acuerdo al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, dice que prescribe en un año las acciones de los colaboradores para hacer exigibles sus derechos. Entonces, bueno, pues a partir de mayo los pueden hacer exigibles y no los cobran. En un año, pues obviamente quedan sin efecto y ya no lo van a poder hacer exigible, ¿no? Ahora, ¿a partir de cuándo si soy un trabajador activo? Pues obviamente si estoy trabajando en la empresa, es al día siguiente al que se deba de pagar las utilidades. Pero hablando de extrabajadores, dice que va a ser al día siguiente, o sea, va a empezar a correr el año, al día siguiente en el que puede pasar por su PTU. Esto no lo hacemos en las empresas, pero déjenme decirles que la Ley Federal del Trabajo contempla que como empresa tendríamos que hacer un comunicado y publicarlo en algún medio oficial para que los extrabajadores estén enterados de cuándo pueden empezar a venir a cobrar su PTU, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí ya hemos revisado qué patrones tienen que repartir, qué trabajadores tienen derecho, hasta cuándo tienen para cobrarlo. Y en relación al cálculo, la repartición de la PTU, ese no ha cambiado, ese sigue exactamente igual. El artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo sigue haciendo mención que una vez determinada en dos secciones. La primera parte, por partes iguales voy a dividir la PTU a repartir y la primera parte la voy a entregar considerando los días trabajados en el año, independientemente del monto de salario. Y la segunda va a ser proporcional al monto de los salarios devengados por el trabajador, ¿no? Entonces, esto no ha cambiado. Esto sigue exactamente igual, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que ahora tengo que hacer una comparación entre los 3 meses de salario y el promedio de la PTU de los 3 últimos años, pero esta parte sigue exactamente igual. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Ojo, para los días trabajados, la autoridad hace mención por ahí del artículo 42, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, que no voy a computar como trabajados los días de enfermedad general, pero los días por maternidad o riesgo de trabajo los voy a sumalizar como días trabajados y van a sumar, obviamente, al acumulado de la primera parte de la repartición de la PTU, ¿no? O sea, en este caso, acuérdense, incapacidades por enfermedad general no las contemplo, pero incapacidades por maternidad o riesgo de trabajo sí las tengo que contabilizar. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que dan permiso con goce o sin goce de sueldo? Imaginemos que yo le doy permiso a Adri que se vaya por el Día de las Madres, pero sí le voy a pagar el día, ¿no? O sea, tiene permiso con goce de sueldo. Obviamente, el darle un permiso con goce de sueldo, si va a sumalizar el día trabajado, pues por supuesto que va a formar parte del acumulado de la PTU. Pero si el permiso es sin goce de sueldo, pues obviamente ni el día ni el sueldo se van a sumalizar para el acumulado de los días trabajados para el reparto de la PTU, así como para el ingreso. Ahora, muy importante, el artículo 124 de la Ley Federal del Trabajo hace mención que para tomar en cuenta el acumulado la cuota fija
No así debe de incluir las prestaciones a las que se refiere el artículo 84 de la misma Ley Federal del Trabajo. Recordemos que el artículo 84 se ubica en el capítulo 5 que habla acerca del salario. Y este artículo 84 dice que el salario integrado del trabajador se conforma por la cuota diaria más las bonificaciones, gratificaciones, prima y todo lo que se le pague. Pero el 124 dice que para efectos de la acumulación de la PTU, solo voy a tomar en cuenta la cuota diaria, solo la cuota diaria. Pero obviamente hace la aclaración que si el sueldo que tiene el trabajador es variable, es decir, no tiene una cuota fija, entonces tendré que sacar el promedio de las percepciones obtenidas en el año, una cuota diaria, ¿no? Pero pues básicamente aquí es como se estaría tomando en cuenta. Sobre todo considerando que puedo tener salarios fijos o tabulares, donde estoy hablando de la cuota diaria, salarios variables, donde no sé en realidad lo que gana al día, o salarios mixtos. En el caso del salario mixto, solo voy a tomar en cuenta el salario fijo, no voy a tomar en cuenta el salario variable. Eso quiere decir que después de esta definición, para el reparto de la PTU, yo tengo que contabilizar los días trabajados y el salario base del reparto, que sería solo la cuota diaria por los días trabajados. Eso me va a permitir generar un tipo de regla de 3, como aquí se ve, para saber qué proporción tengo que entregar por los días trabajados y qué proporción tengo que entregar por el ingreso percibido. Este cálculo hasta aquí no ha cambiado absolutamente en nada. Sigue siendo exactamente el mismo, pero la reforma que se gestó para este 2022 es la que vamos a ver después de este pequeño corte comercial. No se lo pierdan, por favor. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a nuestro taller que se llama Guía de Ventas para el Éxito en tu Negocio. Tal vez muchos de ustedes ya son todos unos expertos en ventas, sin embargo, hay que revisar estrategias y por supuesto, lograr que ese famoso embudo de ventas que a todo mundo nos causa conflicto, ya que tenemos muchos prospectos pero no tenemos los cierres suficientes, entonces lograr que esas estrategias sean las indicadas para tu negocio. Así que te invito a que vengas a este taller Guía de Ventas para el Éxito de tu Negocio. ¿Conoces los procesos de una transacción internacional y los diversos aspectos legales, fiscales y aduaneros que involucran adecuadamente en sus operaciones? INMEFI te invita a su curso ABC del Comercio Exterior. Veremos temas como formalidades a cumplir en las importaciones y exportaciones, Archivo de Comercio Exterior, notificaciones electrónicas en comercio exterior, Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación y sus tarifas, los tratados de libre comercio y muchos otros. No esperes más, aparta tu lugar y escríbenos al número 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Hola, ¿cómo están? Un servidor y amigo, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, contador y abogado y doctor en Derecho. Pues en esta ocasión quiero invitarlos a un nuevo curso que vamos a tener aquí en su casa, el IMEFI, a donde vamos a platicar sobre la materialidad, sobre razón de negocios y cómo enfrentar esa auditoría que hoy estamos teniendo de manera electrónica. Como ustedes saben, uno de los requisitos que hoy, además de las deducciones que deben de contar de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, es lo que se le llama la materialidad. O sea, la razón de negocios. No caer en la presuntiva del 69B, no caer en las operaciones simuladas, que hoy
está tipificada en el artículo 108. No caer en el problema de sustancia económica. O sea, ¿qué es lo que debemos de tener nosotros, además de que recibamos el CFDI o que hagamos una emisión de un CFDI? ¿Qué elementos debemos de tener para cuando llega esa revisión por parte de las autoridades o cuando tengamos una carta de invitación, ¿no? ¿Qué es lo que debemos entregar? ¿Cómo poder demostrar todos estos elementos con el fin de que no me vayan a cancelar mi sello digital y con eso ya se obstaculice toda nuestra operación? Los invitamos a este curso a donde el asistente va a adquirir esos conocimientos para poder allegarse de información y aplicar unas medidas preventivas. Esperamos contar con su amable asistencia. Muchas gracias y nos vemos. Parece ser que este artículo 127 en su fracción octava se modificó el año pasado, quedando de la siguiente manera. Dice que el monto de la participación de utilidades tendrá un límite máximo de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, ¿no? Y obviamente dice que se aplicará el monto que resulte más favorable para el trabajador. Pero aquí está hablando de que es un límite, pero obviamente después de haber partición. Ahora, importante, los 3 meses se tienen que calcular como el salario de la PTU, que es solo del salario base, de la cuota diaria, perdón. O sea, los 3 meses los voy a calcular a partir de la cuota diaria. Y es así como voy a obtener esos 3 meses que voy a comparar contra el promedio de la PTU de los últimos 3 años. Muy consciente de que si el trabajador apenas entró a trabajar, pues no va a tener la comparación del promedio de los últimos 3 años, solo va a tener la comparación de los 3 meses, ¿no? Entonces, pues aquí es importante que no se aflijan porque tampoco le puedo cuestionar al trabajador cuánto recibió de PTU en sus trabajos anteriores. Va a ser del trabajo en el que en realidad subsista y entonces va a pasar algo muy curioso, sobre todo con aquellos que sí aplicó el REPSE, ¿no? Porque es probable que de enero a junio estuvieran con un tercero, que ese tercero sí probablemente de los trabajadores va a poder obtener el promedio de la PTU de los últimos 3 años, más los 3 meses de salario, más su cálculo y poderlo comparar. Pero si a partir de julio se cambió a la empresa con la que realmente colabora, esa empresa solo tiene la obligación de pagarle la parte proporcional de los 6 meses que trabajó con ella y la comparación que va a ser solo contra el salario o cuota diaria de 3 meses, porque no puede obtener el promedio de la PTU porque apenas entró a trabajar con esta empresa. Entonces ese dato, pues obviamente no lo va a tener, pero las empresas que sí lo tienen, lo que tienen que hacer es comparar el reparto de PTU normal, por ejemplo, en este caso, de acuerdo al 123, a Alejandra le tocan 51,989, pero por 3 meses de salario serían 30,000. Por el promedio de los últimos 3 años serían 45,000. Yo lo máximo que le puedo pagar son los 45,000, no los 51,000 que le calculé. En el caso de Pedro, yo le calculé como PTU 56, pero el promedio de los 3 años de PTU le dan, perdón, de los 3 meses le dan 36,000 y de los 3 promedio de PTU le dan 52,000. Eso quiere decir que yo le puedo dar hasta 52,000. Pero el último caso está muy interesante.
porque el cálculo de PTU de Mercedes me da 1,324. Los 3 meses me dan 43,200 y el promedio de la PTU de los 3 años me da 64,400. Pero lo que yo le voy a dar es menor a cualquiera de estas dos, bueno, sobre todo menor al promedio de los últimos 3 años. Eso quiere decir que yo le voy a pagar la PTU que le calculé. Si la PTU que le calculé es menor a los 3 meses o al promedio de los últimos 3 años, yo le pago la PTU que le calculé, porque es un límite, como en los primeros 2 ejemplos, donde la PTU que reparto es mayor a estos límites, entonces solo le voy a pagar el límite, pero si la PTU que voy a repartir es menor a los límites, pues le voy a dejar la PTU que le repartí. No estoy obligado, muy importante, ojo, no estoy obligado a pagarle, en este caso, 64,400, que es la PTU promedio de los últimos 3 años, porque su cálculo de PTU le dio mucho menos a esta cantidad. Entonces, ojo aquí, muy importante con estos cálculos, sobre todo al momento de comparar. Ahora, ha habido muchas teorías de qué va a pasar, como por ejemplo, en el caso de donde el reparto le da 45, 51, pero lo máximo que le puedo dar son 45. ¿Qué va a pasar con los 6,000 de diferencia? Pues prácticamente va a ser una PTU no cobrada, que de acuerdo a los artículos y diapositivas anteriores que vimos, se tendrá que acumular con la PTU de los siguientes años, porque no la repartí, ¿sale? Se tendrá que sumar con la PTU de los siguientes años. Entonces, ¿qué debo de tomar en cuenta? Pues obviamente que el cálculo sigue siendo el mismo, que lo único que tengo que hacer es compararlo contra los otros cálculos que tengo que hacer y obviamente que tengo que pagar el que más beneficie a el trabajador, ¿no? Ahora, una vez que ya lo comparé, ya definí qué es lo que le voy a pagar, bueno, tengo que tomar en cuenta que la ley del ISR en el artículo 93 va a exentar la PTU hasta 15 veces la UMA y lo demás lo va a gravar de ISR. En el caso de la ley del IMSS, pues los repartos de utilidades no van a formar parte del salario base de cotización. Y llegamos al timbrado. Recuerden que el timbrado lo puedo hacer en una nómina especial o lo puedo hacer en la nómina normal, donde obviamente la clave que tengo que utilizar es la 003, que es participación de los trabajadores en la PTU, gravable parte exenta de acuerdo a la ley del ISR. Y el último tema, antes de despedirnos, porque solamente fue un repaso, insisto, varios colegas han hecho publicaciones acerca de este tema, no lo quise dejar pasar porque en el timbrado tampoco ha cambiado nada, lo único que cambió fue hacer esta comparación. No pierdan de vista que en la Ley Federal del Trabajo hay una multa que dice que el patrón que incumpla con la obligación establecida en el capítulo 8, título 3, que habla del reparto de utilidades, puede hacerse acreedor a una sanción de las 250 a las 5,000 UMAS que se localiza en el artículo 994, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo. Esta multa puede ir de 24,055 a 481,100 pesos. Entonces, muy importante que lo tomen en cuenta. El cálculo no cambió, los obligados no cambiaron, los beneficiarios no cambiaron. Lo único es hacer esta comparación, recordando y reafirmando que si no tengo el promedio de los últimos 3 años, me único los 3 meses de la cuota diaria de ese trabajador. Y que obviamente si el monto de la PTU que calculé excede, lo voy a topar a los otros cálculos, pero si no excede, voy a dejar en realidad lo que le calculé de PTU. Pues mis queridos amigos, espero que esta información les sea de ayuda, les haya aclarado varios temas y pues estamos en el
mes del contador, así es que no se pierdan su programa Contador Digital en este mes porque por ahí tenemos preparadas algunas sorpresas. Agradezco como siempre la confianza depositada en nuestra directora Jessica Rueda Rentería, en una servidora, para poder compartir con ustedes este momento, y al equipo de producción que hace posible que nos conectemos sin importar dónde estemos. Pues tengan una gran semana. Su servidora Yadira Albor se despide, no sin antes recordarles que nos vemos el próximo martes en un programa más de Contador Digital. Gracias.